Bienvenidos, exploradores de leyendas y guardianes de historias milenarias. Soy tu canal favorito de historia bíblicas, Ministerio Aliento de Vida. Y hoy te invito a embarcarte en un viaje épico a través de los misterios y las enseñanzas ocultas en la historia de Abdón, una figura casi olvidada que, sin embargo, encendió la chispa de la esperanza y la unidad en un tiempo de turbulencia en la antigua Israel. Imagina un mundo sumido en el caos, donde cada amanecer traía consigo el temor a la opresión, pero también la promesa de un nuevo comienzo. Es en este escenario vibrante y desafiante donde emerge la leyenda de Abdón, un líder cuyo legado de resiliencia y compromiso con el destino de su pueblo sigue inspirándonos hoy. En tan solo unos minutos descubrirás cómo un hombre discreto puede transformar la adversidad en oportunidad y cómo los principios de la unidad familiar y el liderazgo silencioso se convierten en herramientas poderosas para forjar un futuro lleno de luz. Te prometo que a lo largo de este relato aprenderás una enseñanza vital, que el verdadero liderazgo se fundamenta no en la fuerza visible, sino en la integridad, la sabiduría y el inquebrantable compromiso de servir a los demás, incluso en los momentos más oscuros. Prepárate para ser testigo de un relato que no solo te llevará al corazón de una época turbulenta, sino que también te brindará clave tras clave para transformar tu propia vida y liderazgo. Si alguna vez te has preguntado cómo los principios ancestrales pueden iluminar nuestro camino en el presente, entonces este video es para ti. Acomódate, abre tu mente y acompáñame en esta travesía a través del tiempo y la historia de Abdón. Y recuerda, si te gusta el contenido, suscríbete para más leyendas inspiradoras y comenta tu opinión sobre los secretos que este increíble liderazgo nos deja. Comencemos. Imagina un tiempo en el que la tierra de Israel estaba sumida en la incertidumbre, donde el ciclo del pecado, la opresión y la eventual redención marcaba la vida de su pueblo. En este escenario de convulsiones y esperanzas rotas, emergía la figura de un juez, no recordado tanto por estallidos de épica batalla, sino por la solidez de su presencia y la promesa de un nuevo orden. En medio del desorden, se alzaba la historia de Abdón, un líder silencioso pero firme, cuya evocación envuelve a los espectadores en la atmósfera mística y cargada de significados de la época de los jueces. La narrativa se abre con imágenes de antiguas ciudades fortificadas, desiertos misteriosos y paisajes que nos invitan a adentrarnos en una era de desafíos tanto espirituales como sociales. Es en este contexto donde los ecos de las plegarias del pueblo y la desesperanza por encontrar salvación se combinan en una sinfonía histórica que se nos presenta Abdón, una figura que se construyó sobre los cimientos de la fe, la justicia y la tradición. La ausencia de un liderazgo consolidado en ese entonces permitía que la incertidumbre se adueñara de cada rincón, mientras las tribus clamaban por un guía que las condujera hacia la paz y la prosperidad. La narración nos traslada a esos momentos cruciales, donde la historia se escribe en medio del caos y la búsqueda de identidad, dejando entrever que incluso en las sombras de la adversidad se gesta la semilla de la esperanza. Con una voz narrativa envolvente y un tono lleno de solemnidad, este relato nos invita a conocer no solo a Abdón, sino también el espíritu que impregnaba aquel tiempo. La presentación de Abdón no es solamente un hecho histórico, sino un portal hacia la reflexión sobre cómo el liderazgo puede emerger en los momentos más oscuros, iluminando el camino y ofreciendo una visión de renovación y compromiso. Permanece atento a esta travesía,
ya que cada detalle de su historia nos revelará secretos que han marcado la esencia de la lucha y la redención de un pueblo sediento de justicia. Continuando con esta apasionante travesía, es fundamental retroceder en el tiempo y conocer los orígenes que dieron forma a la vida de Abdón. Su historia se inicia en Piratón, una localidad impregnada de tradiciones y creencias ancestrales, en la que la fe del pueblo se manifestaba en cada rincón. Abdón, hijo de Gilel, emerge no de la nada, sino como parte de una línea familiar llena de significado. Su linaje, enmarcado en la historia de la tribu de Efraín, fue forjado en un ambiente de devoción y compromiso con las leyes divinas. Las antiguas escrituras y relatos orales hablan de cómo su familia era reconocida por sus valores de integridad y unidad, aspectos que, en tiempos de crisis, se transformaron en el pilar fundamental sobre el que se sostendría la esperanza del pueblo. La tradición cuenta que Abdón fue bendecido con 40 hijos y 30 nietos, cifras que superan la simple representación numérica para convertirse en símbolos de fuerza, continuidad y prosperidad. Cada uno de estos descendientes representaba la multiplicación de la gracia divina y el compromiso inquebrantable con el legado familiar. En la antigüedad, estos números tenían un valor místico, sirviendo como recordatorio tangible de la capacidad de un linaje para perdurar frente a las adversidades y para consolidar la identidad de una generación. Al explorar el linaje de Abdón, el espectador no solo se adentra en la vida de un hombre, sino en la historia de un pueblo que confiaba en la promesa de un futuro mejor y en la solidez que provee la unidad familiar. Este relato se enriquece con detalles que conectan las tradiciones de antaño con la narrativa actual. Cada anécdota y cada símbolo familiar resuena con la fuerza de la fe que impulsaba a sus antecesores a superar desafíos impensables. Así, la historia se transforma en una montaña rusa de emociones y enseñanzas, donde la herencia de Abdón se levanta como un testimonio de resiliencia y de la perpetuación de valores inmutables. La manera en que su linaje se entrelaza con el destino de Israel invita al espectador a reflexionar sobre la importancia de las raíces y del legado, elementos que trascienden el tiempo y que se mantienen vivos en la memoria colectiva. Prepárate para descubrir cómo estos orígenes se convierten en la base inquebrantable para un liderazgo destinado a cambiar el curso de la historia. Al adentrarnos en la siguiente fase de nuestra narración, es imposible no sentir la tensión que marcaba la vida en Israel en esos momentos cruciales. La nación se hallaba en medio de conflictos internos y amenazas externas, donde la ley del más fuerte parecía imponerse y el temor se apoderaba del alma colectiva. En este escenario convulso, la ausencia de una autoridad moral y de un liderazgo coherente generaba un ambiente de caos y desesperación. El pueblo clamaba a gritos por un salvador, por un juez que pudiera restaurar la justicia y guiar a la comunidad hacia un futuro de esperanza y estabilidad. Este clamor fue el terreno fértil donde germinó la necesidad de líderes auténticos, encarnados en figuras que supieran escuchar, comprender y actuar con sabiduría. La historia de Abdón se inscribe de lleno en este contexto, siendo su surgimiento el reflejo de esa urgente necesidad. En un entorno marcado por la división de tribus y la inestabilidad social, la presencia de un líder basado en valores sólidos y en la herencia de un linaje virtuoso se volvía imperativa. Imagina un país donde cada amanecer traiga consigo el temor a la opresión y al caos, y donde la única luz en medio de la oscuridad sea la promesa de un liderazgo capaz de transformar la desesperación en determinación.
Los relatos de la época nos hablan de cómo la fe se combinaba con el anhelo de justicia, haciendo que cada ciudadano esperara el día en que una figura inspiradora emergiera para restablecer el orden. Es precisamente en este ambiente de urgencia y vulnerabilidad que se forjaba la leyenda de Abdón, un hombre cuyo destino parecía entrelazado con el de su pueblo. La narrativa cobra vida con cada testimonio y cada susurro de esperanza, recordándonos que, incluso en tiempos de extrema incertidumbre, la semilla del cambio ya estaba plantada en el corazón de los hombres y mujeres de Israel. La fuerza colectiva de una nación derrotada por sus propios miedos encontró en la figura de Abdón un reflejo de lo que podría ser un liderazgo sincero y transformador. Mientras el viento de la historia soplaba a favor de un renacer, el espectador queda inmerso en una atmósfera en la que cada palabra y cada imagen resaltan la importancia de no solo buscar un líder, sino de convertir esa necesidad en una revolución personal y colectiva. La historia sigue y en cada paso, la tensión se convierte en la antesala de un cambio inminente. Siguiendo la narrativa, es momento de adentrarnos en el ascenso de Abdón y en cómo su perfil de liderazgo se destacó de manera singular en una época llena de contrastes. Tras surgir en un contexto de extrema necesidad, Abdón no llegó por casualidad a ocupar el rol de juez. Su camino hacia el liderazgo fue el resultado de una conjunción única de destino, virtud y la fe inquebrantable de su pueblo. Con una calma que desmentía la turbulencia que azotaba la nación, se erigió como un pilar de estabilidad durante un mandato que se extendió por 40 años, un periodo que simboliza tanto perseverancia como la capacidad para transformar la adversidad en orden y prosperidad. La narrativa de su ascenso se teje con episodios de discreción y fortaleza. Mientras otros líderes optaban por la ostentación y los gestos grandilocuentes, Abdón prefería actuar desde la sombra, canalizando su energía en la consolidación del tejido social y en el aseguramiento de un legado familiar que se multiplicaría a través de sus 40 hijos y 30 nietos. Estos números, imbuidos de un significado simbólico profundo, se convirtieron en una metáfora gráfica de la abundancia, la continuidad y la determinación para recuperar la esencia del pueblo. Cada acción y cada decisión de Abdón estaba impregnada de una visión estratégica en la que la cohesión y la comunicación se transformaban en sus principales herramientas para enfrentar las amenazas internas y externas. La historia nos transporta a momentos en que la calma se impuso a la tormenta. Imagina a un hombre que, con un liderazgo silencioso y sin fanfarrias, instauraba un periodo de paz y orden gracias a su disciplina y a su habilidad para inspirar confianza. Su perfil se caracteriza no solo por la dirección tangible de las fuerzas militares o administrativas, sino por un estilo de mando que se basaba en el ejemplo y la moral. La figura de Abdón se convirtió en un faro para quienes anhelaban estabilidad en medio del caos. Sus decisiones se tomaban con cautela y respeto, fomentando una cultura de colaboración y unidad entre los distintos clanes y tribus. Así, cada paso que daba reforzaba el tejido social y le devolvía al pueblo la esperanza de un mañana mejor. La narrativa de su ascenso es una lección de humildad y sabiduría, demostrando que el verdadero liderazgo no necesita exhibir gestos grandiosos para marcar la diferencia. Con cada relato de su legado se revela la esencia de un líder que supo transformar la adversidad en una oportunidad para edificar una comunidad más fuerte y unida. En la última etapa de esta fascinante narración, nos adentramos en el legado perdurable de Abdón y en las lecciones que su vida y liderazgo aún nos ofrecen hoy.
el impacto de su historia trasciende el tiempo, recordándonos que el verdadero poder reside en la capacidad de inspirar y de unir a las personas en momentos de crisis. Aunque hace milenios el entorno de Israel se encontraba sumido en la oscuridad, la luz que emanaba del liderazgo de Abdón sigue siendo un faro para quienes buscan aprender sobre la resiliencia y el compromiso colectivo. Su legado se traduce en la idea de que, en cualquier época, la unión familiar, la integridad y la firmeza ante los desafíos se convierten en los cimientos de una sociedad próspera y justa. Abdón demostró que el liderazgo transformador no necesita grandes espectáculos, ni demostraciones de fuerza desmesuradas. Su silenciosa determinación y su compromiso inquebrantable con los valores ancestrales permitieron que su influencia se extendiera más allá de las fronteras físicas del territorio, alcanzando el corazón y la mente de cada ciudadano. Su historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de cultivar un liderazgo basado en el servicio, en el sacrificio personal y en la convicción de que cada pequeño acto de justicia puede generar un cambio significativo en la comunidad. Hoy, en un mundo donde la información inunda nuestras vidas y donde la incertidumbre se ha vuelto casi una constante, el ejemplo de Abdón resuena como una llamada a recuperar esos valores esenciales que nos conectan y nos hacen verdaderamente humanos. Esta narración se convierte en un puente entre el pasado y el presente, ofreciendo enseñanzas que son especialmente relevantes en tiempos de cambio. La fortaleza de un liderazgo silencioso, la unidad familiar y la perseverancia son conceptos que, si bien nacieron en un contexto antiguo, se mantienen vigentes y poderosos en la búsqueda de soluciones a los desafíos actuales. La historia de Abdón nos impulsa a replantear nuestras propias formas de liderar y de convivir, mostrando que incluso el gesto más silencioso puede transformar una comunidad entera. Si te ha inspirado este viaje a través de la historia y deseas descubrir aún más relatos que conecten el pasado con nuestros desafíos actuales, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir explorando estas fascinantes enseñanzas. Además, te invitamos a comentar tu opinión y a compartir qué aspecto del legado de Abdón te ha impactado más, enriqueciendo así el debate y la reflexión. La historia nos une y transforma, y tu voz es fundamental en esta conversación.